Conectas Podcast. En la madrugada del 26 de enero, Gustavo Petro bloqueó la llegada a Colombia de 2 aviones que volaban hacia ese país con deportados procedentes de Estados Unidos. Exigía que los transportaran en aeronaves civiles y en condiciones dignas. Casi de inmediato, Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los productos colombianos y sanciones a los allegados a Petro, y en menos de 24 horas, su gobierno tuvo que dar marcha atrás. Al final, la actitud de Petro, bien intencionada, pero imprudente, le permitió a Trump alardear de la mano dura de su política exterior, al menos hacia esta parte del mundo. Esta semana en Tenemos que Hablar, ¿necesita Trump a América Latina? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. When are you going to talk with the Brazilian president? How do you see our relationship with Latin America and Brazil? Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. No los necesitamos, ellos nos necesitan, todos nos necesitan. Así le respondió Trump a una periodista brasileña poco después de asumir la presidencia. Esas frases parecen resumir la actitud de Trump hacia nuestra región. ¿Pero qué tan ciertas son? Hoy vamos a tratar de responder esto con Grisha Vera, editora de Conectas. Bienvenida, Grisha. Gracias, Mauricio. Para mí es un gusto acompañarte nuevamente en otro episodio de este podcast. Grisha, ¿cómo deberíamos analizar esta respuesta que le dio Trump a los periodistas? Bueno, es un tema súper complejo. Fíjate, las expertas con las que hablé me explicaban que a Trump le conviene tener una buena relación con varios gobiernos latinoamericanos para cumplir algunas de las promesas que lo llevaron a la presidencia. Me refiero a la migración, la seguridad y el bienestar económico de los estadounidenses. Y es que, por ejemplo, México, además de ser su vecino, es su principal socio comercial. Sobre este punto habla Victoria Murillo, profesora de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Columbia. Estados Unidos necesita de América Latina, es un mercado, es parte de sus global supply chains, en particularmente México y Centroamérica, es clave para la economía norteamericana. Lo que pasa es que militarmente el peso de Estados Unidos sobre América Latina es muy grande y Trump está con esta idea de no necesitar a nadie, de tomar una política que al mismo tiempo es más aislacionista y más imperialista. Pero efectivamente, sobre todo el norte del continente, está muy integrado a Estados Unidos, necesita mucho de Estados Unidos, pero Estados Unidos, aunque necesita claramente menos, depende en parte de sus global commodity chains. Entonces, eso de amenazar a los gobiernos con aranceles o con sanciones para obligarlos a aceptar a los deportados o a que sirvan de muros de contención para los migrantes, pues eso no solo afectaría a los latinoamericanos, también tendría que impactar el bolsillo de los gringos, que tendrían que pagar más por productos o insumos importados de esta región. Así es, y si lo vemos desde la geopolítica, a Trump tampoco le conviene abandonar o entorpecer estos mercados, pues China desde el principio de este siglo viene ganando mucho terreno en acuerdos comerciales y de inversión extranjera con gran parte de los países latinoamericanos, y bueno, también como ya sabemos, cada vez más en México. Y sobre el tema migratorio, ¿qué consecuencias puede tener esta mano dura de Trump? Muchas, Mauricio. Empecemos por las afectaciones en el propio territorio estadounidense para terminar de redondear el tema comercial. Y es que los inmigrantes indocumentados son una buena parte de la fuerza laboral en los servicios, la construcción y la agricultura. Entonces, si Trump cumple su promesa de hacer deportaciones masivas, estos sectores se verán muy afectados y el reemplazo de esta mano de obra barata seguro impactará los costos que terminarán pagando los propios estadounidenses. Fíjate, Grisha, hace poco el New York Times informó que en 2022 los indocumentados aportaron $25.700 millones a una seguridad que muchos de ellos, mejor dicho, la mayoría nunca disfrutarán,
justamente por su estatus migratorio. Eso no es poca plata. Sí, eso me comentaba Maureen Meyer, que es vicepresidenta para programas de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Ella también me explicó que Estados Unidos necesita coordinar con los gobiernos para que reciban a sus deportados y para desincentivar la migración al norte. Por ejemplo, que varios países de acogida acepten a los migrantes o que los países de tránsito cooperen con las políticas migratorias de Estados Unidos, como ya ha ocurrido. Por ejemplo, cuando México aceptó recibir a deportados de otros países o Panamá deportó a Ecuador y Colombia migrantes que se dirigían al norte. Claro, para los gobiernos anteriores todo eso era muy importante y además tenían políticas de ayuda al empleo en los países para que la gente no tuviera que emigrar. Pero ahora basta la mano dura de Trump, como vimos con el episodio con el presidente de Colombia. Petro desautorizó el ingreso de los primeros vuelos de deportados y en menos de 24 horas el gobierno de Estados Unidos lo obligó a echarse para atrás al suspender visas e imponer aranceles hasta del 50% a los productos colombianos. Sí, es que Estados Unidos tiene un poder muy grande para coaccionar a los países latinoamericanos, pero esa actitud termina creando mucha hostilidad y produce quiebres importantes en las relaciones. A corto plazo, Estados Unidos gana, pero también puede estar creando barreras para futuras cooperaciones en temas que también le interesan a Trump. Por ejemplo, como comentábamos, las políticas para desincentivar los flujos de migrantes hacia el norte. Maura Meyer es clara con esto. Ella dice que en el fondo a Estados Unidos le conviene tener una región estable. Yo creo que al final para Estados Unidos les debe compensar que lo que beneficia a Estados Unidos es tener una región estable, con buenas relaciones entre sí, pero también buenas relaciones con Estados Unidos en temas de cooperación, porque no solamente es migración, tráfico ilícito de drogas, hay muchas amenazas globales, incluyendo el tema del flujo de personas de países de interés, ¿no? De que tienen intereses de estabilizar otros países, que donde se necesita la cooperación, se necesita compartir inteligencia, se necesita, pues sí, relaciones diplomáticas basadas en la diplomacia. Yo creo que en eso vale que el gobierno de Trump tendría que reconocer que sí es importante la región para Estados Unidos y sí debe ser una relación basada en eso de reconocimiento del beneficio mutuo que tiene América Latina con Estados Unidos y no solamente que Estados Unidos no necesita a la región porque sí es de vecinos y una región que tiene incluso parte de organizaciones regionales como la OEA, etcétera, pues Estados Unidos pues sigue estando ahí. Yo creo que la importancia de seguir viendo la región como región y no solamente nosotros contra ustedes. Bueno, pero Trump no solo ha sido amenazante en el tema migratorio, sino también en cuanto a la expansión territorial, específicamente sobre el Canal de Panamá. Cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Con estas palabras respondió José Raúl Mulino, el presidente de Panamá, a las amenazas de Trump de retomar el canal, sustentadas en el falso argumento de que hoy es China quien lo controla. Para profundizar sobre este asunto, hoy nos acompaña Errol Caballero, periodista panameño y miembro del Hub Conectas. Bienvenido, Errol. Hola Mauricio, hola Grisha, un gusto estar con ustedes. Errol, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, visitará en los próximos días a Panamá en una gira por Centroamérica. Después de las amenazas de Trump, ¿cómo se prepara el gobierno de ustedes allá? Como parte de la estrategia que se está implementando frente a esta siniestra estrategia narrativa de Trump para atacar a Panamá y a su canal, el gobierno ha convocado al Comité de Relaciones Exteriores. Se han establecido contactos, tengo entendido, con miembros del equipo de Rubio. El presidente ha venido insistiendo desde el año pasado que el canal es panameño, que esto no está en negociación y que China no lo controla. Y a pesar de esto, Trump ha insistido en esta narrativa, la reunión del Senado en Washington, en el cual se desplegaron medias verdades, datos inexactos, todo esto combinado con algunas otras cuestiones que sí son ciertas, pero bueno, todo esto es para ir afianzando más esta narrativa de que China ejerce algún tipo de control sobre el canal, cosa que hasta el día de hoy no ha podido ser comprobada. ¿Y qué opinan de todo esto los panameños? En el pueblo panameño esto causa obviamente mucha indignación, aunque hay un pequeño porcentaje de la población que sí estaría de acuerdo con que el canal volviera a manos de los estadounidenses, cosa que de por sí actualmente no está contemplado en el tratado que está vigente. Pero esto habría que buscar la causa
de esto en la frustración con la corrupción y otros problemas, otras cuestiones socioeconómicas. Esta es la situación actual de cara a la próxima visita de Rubio, que sí hay mucha expectación frente a lo que pueda pasar este fin de semana y en las semanas venideras. Gracias, Errol, por tu aporte. Gracias por el espacio en esta coyuntura tan importante para los panameños y un saludo a la comunidad de Conectas. Grisha, vuelvo contigo. ¿Qué te comentaron las expertas sobre esas amenazas? Varias cosas, Mauricio. Por ejemplo, Victoria Murillo me explicaba que esta amenaza contra Panamá puede deberse a una estrategia de presión para forzar al gobierno a negociar y lograr mejores tarifas o acuerdos para los barcos estadounidenses. En esta misma línea, Raquel Saed, experta en política y medios de Estados Unidos, me comentaba que la política exterior de Trump también reniega del multilateralismo y de las negociaciones en grupo para sacar ventaja. Esto, debido al poder que tiene este país en negociaciones bilaterales. Me contó específicamente sobre el caso mexicano. Nosotros estamos en un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ahora él está hablando de que Canadá es diferente a México. Y entonces por eso para él es más importante deshacer el tratado y empezar, decimos en México, a doblarnos el brazo a México para que nosotros tengamos que negociar uno a uno sin la intervención de Canadá. De todo esto, una cosa queda muy clara, en todo caso, que con Donald Trump el asunto será a otro precio. Sí, eso me apuntaba la experta mexicana. Trump está dejando atrás la estrategia de poder suave, donde Estados Unidos, a través de la diplomacia y las intervenciones humanitarias, se ganaba el apoyo de gran parte del mundo. Es como una vuelta al siglo XIX. De ese pasado, ya conocemos y se han analizado suficientemente las consecuencias. Falta ver qué resultados tendrá la estrategia de mano dura de Trump en este mundo del siglo XXI, en el que hay nuevas potencias emergentes que le disputan a Estados Unidos su poder e influencia. Al final de cuentas, Petro, como decimos en Colombia, le dio papaya a Trump para enviarles un mensaje a los demás países sobre el nuevo tono de su política exterior. Falta ver si tendrá esa misma mano dura con China y sobre todo con Rusia, o si solo es capaz de matonear a los débiles. Seguro pronto lo sabremos. Muchas gracias, Grisha. Siempre es un gusto, Mauricio. Un saludo a la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.